Buenos días, doctor Álvaro Mantilla. Nosotros somos el grupo número 1, conformado por Ayala Carla, Kaisatasi Milena, Paredes Amelie, Pin Tiffany y Shingre Cristina. A continuación vamos a presentar nuestro trabajo etnográfico titulado Trayectorias marcadas por la institución, relatos de vida y construcción del yo en contextos de acogida. Introducción. Desde un enfoque microetnográfico se estudian relatos de vida para comprender cómo las lógicas de disciplina, poder y afectividad propias de la institución total son internalizadas, negociadas o resistidas fuera de ella. Relatos de vida de personas que crecieron en instituciones de acogida. La finalidad del estudio es comprender los procesos de construcción social que surgen de la institucionalización. Factores. Aquí encontramos tres factores. Tenemos los sociales, económicos, legales. Estas son experiencias, configuran su identidad, subjetividad y trayectorias de vida en la adultez. Consecuencias. Dificultad en la inclusión social, vulneración de derechos, estructuras de control, subjetividad y el hábitus de los sujetos, herramienta colectiva de resistencia identitaria. Contexto europeo. El sistema de institución total de la Unión Europea clasifica a los jóvenes en las categorías de vulnerabilidad en un 53,5% de desempleados, incapacidad para emanciparse autónomamente. 6 de cada 10 jóvenes transcurren por experiencias de soledad, inseguridad y miedo. Los roles que se aprenden en estas personas son insuficientes para navegar la complejidad de la vida adulta en el mercado laboral y habitacional europeo. Se produce un control social que les niega el acceso a la normalidad social y económica de la juventud. Contexto latinoamericano. Un porcentaje considerable con tasas de superiores al 40% tiene problemas de vivienda segura o transita por periodos de indigencia durante los primeros años post-egreso de las casas de acogida. La población egresada presenta una incidencia mucho mayor de trastornos de ansiedad, depresión y trastorno por estrés postraumático. Existen más de 11.000 niños esperando ser adoptados. 4.365 de estos se considera de difícil adopción, puestos que están entre los 8 y 17 años. Los egresados tienen tasas de desempleo y subempleo significativamente más altas que sus pares y un acceso limitado a la educación superior. La ausencia de seguimiento longitudinal estatal en la mayoría de los países de Latinoamérica es una muestra de la desatención institucional una vez que la tutela cesa. Estadística en Ecuador. Más del 70% al 80% de los niños declarados legalmente adoptados tienen más de 8 años, son partes de grupos de hermanos o tienen necesidades especiales. En este momento hay 2.265 niños y niñas en casas de acogida. Los egresados son estadísticamente más propensos al 50% a ser víctimas de violencia, maltrato familiar, en intentos fallidos de reinserción y explotación dado de su déficit de capital social protector. La transición hacia la vida adulta es descrita como acelerada y forzada, enfrentando la emancipación con una notable precariedad y falta de apoyo. La principal razón de ingreso no es la orfandad o la pobreza, sino la violencia física, psicológica y sexual y el maltrato, negligencia en el medio familiar de origen. Planteamiento del problema. Existe un déficit de estudios cualitativos profundos en Ecuador que utilicen el enfoque de relato de vida para desentrañar la subjetividad del egresado de instituciones de acogida.
se da un contexto de naturalización de la precariedad del egresado como un fracaso individual y no como una consecuencia de la colonialidad del poder. El niño que no es adoptado a temprana edad se vuelve un sujeto difícil. Pregunta de investigación. ¿De qué manera la deficiencia de la institución de acogida en la provisión del capital social y cultural incide en la construcción de identidad y el ejercicio de la ciudadanía de las personas que crecieron en instituciones de acogida? Objetivo general. Analizar cómo la deficiencia de las instituciones de acogida en la provisión de capital social y cultural afecta la construcción de identidad y el ejercicio de la ciudadanía en las personas que crecieron en instituciones de acogida. Objetivos específicos. Identificar los factores que anulan la soberanía identitaria de las personas que crecieron en instituciones de acogida, mediados por la mortificación del yo y el despojo biográfico. Examinar la inercia del hábitus y la anatomopolítica corporal dentro de las disposiciones de sumisión y el control del cuerpo vinculadas a las personas que crecieron en instituciones de acogida. Documentar las tácticas de resistencia y la gestión de estigma de las personas que crecieron en instituciones de acogida. En cuanto al marco metodológico, esta investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que busca comprender la realidad desde la significación de las experiencias de las personas que crecieron en instituciones de acogida. No se centra en cifras, sino en los sentidos, vivencias y significados que construyen a partir de su historia de vida, siempre respetando componentes éticos. El diseño de la investigación es etnográfico, explorativo y descriptivo, lo que permitió realizar trabajo de campo para conocer de manera profunda la problemática que surge tras la institucionalización. A través de este diseño se analizan prácticas, discursos y experiencias cotidianas de los participantes. El lugar de investigación fueron las casas hogar Luz María y Santa Marianita, y la investigación se desarrolló entre noviembre del 2025 y enero del 2026. La etnografía se utiliza como una vía para vincular las categorías teóricas, ya que permite observar cómo el hábitus de Gottman, internalizando a través de las disciplinas de institución total, se manifiesta en la vida de las personas que crecieron en estos espacios, Gottman y Foucault. Población y muestra. En cuanto a la población, esta investigación se centra en personas que vivieron en casas hogares durante su niñez u adolescencia y que egresaron de procesos de institucionalización. La investigación utiliza un muestreo no probabilístico específicamente intencional o por convivencia, ya que las personas fueron seleccionadas según los criterios del estudio y su disponibilidad para participar. La muestra está conformada por dos mujeres adultas que vivieron en casas hogares, quienes aceptaron participar de manera voluntaria en entrevistas. Las participantes del estudio son Karen y Elvira. Esta selección permitió obtener relatos de vida significativos que aportaron a la comprensión de las experiencias vividas durante y después de la institucionalización. Fases y cronograma. La investigación se organizó en fases y cronogramas representados mediante una carta o diagrama de Gantt.
lo que permitió planificar y ordenar el proceso de investigación en el tiempo. La fase de preparación y logística se desarrolló desde la semana 1 hasta la semana 6, entre el 1 de noviembre y el 2 de diciembre, y estuvo orientada a la planificación y organización del estudio. La fase de trabajo de campo se realizó desde la semana 6 hasta la semana 9, entre el 6 de diciembre y el 2 de enero, periodo en el que se llevó a cabo la recolección de la información. Posteriormente, la fase de análisis etnográfico y teórico se desarrolló desde la semana 6 hasta la semana 10, entre el 6 de diciembre y el 9 de enero, donde se interpretaron los relatos y se vincularon con los marcos teóricos. Y finalmente, la fase de redacción y cierre se realizó desde la semana 10 hasta la semana 12, entre el 3 y el 18 de enero, concluyendo con la elaboración del informe final. En el marco teórico hablamos sobre lo que es el paradigma. En el paradigma crítico y la psicología educativa emancipatoria nos habla de la producción de conocimiento. Es una práctica intencional que busca transformación de las condiciones sociales de opresión y dominación más que la descripción fenomenológica. También nos habla de que se considera como una práctica de denuncia epistemológica y política contra formas de institucionalización que reproducen relaciones asimétricas de poder. Este no se limita a un enfoque descriptivo del fenómeno social, sino que incorpora una dimensión transformada que desafía las formas de producción de conocimiento. En las teorías generales encontramos lo que es la teoría crítica del estigma social de Everett Goffman, que bueno, nos habla sobre que explica las sociedades para poner etiquetas negativas a las personas que consideran diferentes. El estigma provoca discriminación y exclusión social. En el disciplinamiento y biopoder, en contextos institucionales, para de Michel Foucault, nos habla sobre que sostiene que las instituciones, tanto sea escuelas o hospitales, controlan y moldean el comportamiento mediante reglas y vigilancia. En la teoría del estigma social de Everich Goffman, córtale. En las teorías generales encontramos lo que es la teoría crítica del social de Goffman, que bueno, nos habla sobre lo que explica la sociedad, pone etiquetas negativas a las personas que considera diferentes. El estigma provoca discriminación y exclusión social. En el disciplinamiento y biopoder en contextos institucionales de Michel Foucault, nos dice que sostiene que las instituciones, escuelas o hospitales controlan y moldean el comportamiento mediante reglas y vigilancia. En la teoría del estigma social de Goffman, nos habla sobre el poder no solo castiga, también controla y organiza la vida de las personas. En el hábitos y el vacío capital social de Pierre Bourdieu, plantea que nuestra forma de pensar y actuar depende del entorno donde crecimos. El capital social son los contactos y relaciones que nos dan oportunidades. Socialización secundaria y construcción de realidad de la institución total de Berger y Luhmann nos dice sobre que explican que aprendemos normas y roles sociales, no solo en la familia, sino también en instituciones como la escuela o el trabajo. En las teorías sociales, la teoría de la institución total IT, que nos habla de son lugares donde las personas viven aisladas del resto de la sociedad y bajo reglas estrictas. En la biopolítica y necropolítica simbólica, nos dice que, basada en Michel Foucault, la biopolítica es el poder que regula la vida, tanto lo que es la salud, el cuerpo y la conducta. En la necropolítica se refiere a cómo el poder decide quién tiene el valor y quién es excluido.
En la teoría del estigma y la identidad deteriorada, nos habla sobre el poder administra la vida y termina, y también puede imaginar simbólicamente. En la mortificación del yo y rupturación biográfica nos habla Goffman. Dice que cuando una persona es etiquetada negativamente, su identidad social se ve afectada y puede ser tratada como inferior. En el cuerpo, en el hábitus, el afecto como contrato. Bourdieu nos dice que el yo, sí, en las instituciones totales la persona pierde parte de su identidad anterior y debe adaptarse a nuevas normas. En el cuerpo panóptico, anatomopolítica de la limpieza que nos habla Foucault, nos dice que el cuerpo es vigilado y controlado mediante normas y disciplinas y observado constantemente como el modelo de panóptico. Gestión de la fachada y performance de la normalidad de Goffman. Eso nos quiere decir que las personas actúan socialmente como un escenario mostrando una imagen normal para ser aceptadas. Una idea clave de todo esto es que en la vida social todas sus representaciones tienen un papel. El desarrollo y análisis etnográfico. En el análisis de discursos, el vacío del rector del Estado, las raíces representan la base de lo cual se nutre la biografía de las personas que crecieron en casas de acogida ecuatorianas. Supera un vacío en la provisión de capitales simbólicos donde se evidencia una expropiación del capital social, pues la institución aísla al niño del tejido comunitario, dejando al árbol sin los anclajes necesarios para sostenerse en la intemperie de la vida adulta. El desarrollo y análisis etnográfico. La mortificación del yo y ruptura biográfica, nos dice Goldman. Este fenómeno se define como la mortificación del yo, un proceso sistemático mediante el cual las instituciones totales despojan al individuo de su equipo de identidad. El ingreso no constituye una simple reubicación geográfica, sino una serie de degradaciones y despojos que buscan anular la identidad previa del sujeto para facilitar su gestión administrativa. En las características generales del contexto, el análisis discursivo y triangulación de los relatos. El egresado es obligado a reconstruir su biografía sobre las ruinas de una identidad que fue sistemáticamente mortificada por un Estado. Los hallazgos revelan un patrón estructural. La institución total inscrita en el sistema de acogida ecuatoriano entrega al niño únicamente para la docilidad. Los relatos sugieren que la ruptura biográfica original obliga al egresado a segmentar su identidad. Esta lucha por la limpieza de fachada busca evitar que el sujeto sea reducido a la categoría de pobrecito. La descripción de participantes. La primera entrevista tenemos con Elvira. Elvira es una mujer madura de 55 años que vive con su esposo y sus 2 hijos. Creció por 7 años en una casa hogar. Elvira Regalado ingresó al hogar de Santa Marianita administrado por la diócesis de Ambato a la edad de 5 años, tras el fallecimiento de su madre a causa de un infarto. Lejos de vivenciar esta disciplina como opresiva, en ella la interpreta retrospectivamente como un aprendizaje formativo. Ahora, vamos a desglosar el genograma de Elvira. Elvira mantiene una relación amorosa con su esposo, con sus 2 hijos mantiene una relación armoniosa, mientras que cuando estuvo en el hogar Santa Marianita, mantuvo con la profesora de infancia una relación de amistad. Con la tía mantuvo una relación armoniosa.
Antes de ingresar al hogar de Santa Marianita, su madre, como ya recalco, falleció a causa de un infarto, en donde mientras tenía una relación conflictiva y distante con su padre, mientras que los padre y madre mantenían una relación de conflicto. En la segunda entrevista de Karen, tenemos que Karen ingresó a la institución de acogida denominada Centro de Agape Luz María, ubicada en el sector Mitad del Mundo, aproximadamente a los 7 años de edad. El ingreso significó un quiebre identitario inmediato, pues la niña, que se reconocía como alegre, sociable y afectuosa, afirma que se apagó al entrar. La estructura interna del centro es descrita como disfuncional y violenta, aunque se mencionan normas relacionadas con el comportamiento y la obediencia. Karen sostiene que en realidad no existía un sistema claro de reglas. En el genograma de Karen desglosamos que Karen tenía con su padre una relación distante, conflictiva, y con su madre armoniosa. Entre padre y madre tenían una relación disfuncional y de separación. Mientras tanto, con el padrastro mantenía una relación de conflicto. Karen, con su primera pareja, mantuvo una violencia, se podría decir, mientras que en la Centro de Agape de Luz María, con la cuidadora de la casa hogar, mantenía una distancia hostil. Con la cocinera de la casa hogar mantenía una relación armoniosa, mientras que con el interno de la casa hogar mantenía un abuso psicológico. En los hallazgos tenemos que, al comparar la trayectoria, se concluye que el egresado compite en clara desventaja frente a pares que poseen hábitos de seguridad heredado de estructuras familiares, mientras él arrastra una disposición a la subordinación que el orfanato inscribió como norma de supervivencia. Aquí tenemos las dimensiones claves en donde la entrevista revela un hábitus donde la urgencia y la dependencia de la aprobación externa marca su relación con el entorno. En el minuto del audio 03.10 comíamos rápido porque si no, pues ya nos quitaban el plato o ya se acababa el tiempo. Esto quiere decir que donde se analiza como una deficiencia de las instituciones de acogida en la provisión de capital social y cultural, afecta esta a una construcción de identidad de las personas que crecieron en instituciones de acogida, donde nos permite sostener que la institucionalización en Ecuador produce una forma anticipada de lo que es la muerte civil. Aunque el Estado asegura que la protección material y la continuidad biológica de quienes crecen en instituciones de acogida lo hace a costa de debilitar o anular su biografía, sin vínculos significativos y sin redes sociales. En la entrevista manifiesta que el hábitus se manifiesta en la represión de la sociabilidad y la internalización de una moralidad rígida. En el minuto 22.10 menciona que en el comedor no se podía hablar ni una palabra. Era silencio total, represión de la palabra. El silencio reforzado molea un hábitus de reserva extrema que dificulta la comunicación asertiva en la adultez. Las dimensiones claves sería que la entrevista revela un hábitus donde la urgencia y la dependencia de la aprobación externa marcan su relación con el entorno. En el minuto 03.10
ya mencionamos que decían que comían rápido porque si no, ya le quitaban el plato. Bueno, ahora vamos con las conclusiones generales. Aquí en las conclusiones generales tenemos que la experiencia de crecer en instituciones de acogida a menudo se caracteriza por una profunda deficiencia en la provisión capital y social cultural, como ya lo habíamos mencionado, ya que por la naturaleza las instituciones totales suelen ofrecer un capital débil. El impacto que se tiene en la identidad del sujeto fomenta la mortificación del yo al momento de carecer espejos sociales diversos y ricos donde reflejarse a sí mismo. Las herramientas culturales para interpretarse a sí mismo y al mundo de manera compleja. La identidad se vuelve difusa, reactiva o basada en el estigma. En la conclusión número 1 que tenemos sobre la mortificación del yo y la anulación de la soberanía identitaria, tenemos que la prolongada exposición a entornos institucionales que imponen un control disciplinario y una deshumanización puede llevar a una mortificación del yo, tal como lo describe Erving Goffman. Este despojo de identidad, la autonomía y las conexiones sociales son precursores directos de la dependencia, donde el individuo es convertido en un objeto pasivo de las estructuras del poder. Por lo tanto, podemos señalar que son elementos cruciales que pueden interactuar como pilares de reafirmación, como detonantes de profundo malestar en la relación de la identidad. También esto viene a beneficiar al entorno social cercano, ya que es descrito por los participantes como un espacio ambivalente, ya que por un lado puede ofrecer contención y comprensión y por el otro puede generar tensiones, malentendidos o reforzar estigmas. En la conclusión número 2 tenemos la anatomopolita institucional, que es la que ejerce un poder disciplinario que al controlar y regular los cuerpos pueden generar una cronicidad del hábitus, de la sumisión. Esta internalización de la dependencia anula la agencia individual y dificulta que las personas sean autodeterminadas fuera del entorno de control, así perpetuando un patrón de vulnerabilidad aún en nuevos contextos racionales. En la conclusión número 3, las personas con experiencias institucionales van a desarrollar tácticas de resistencia, según Michel Dessertaux, como estrategias de supervivencia y autoafirmación frente a estos sistemas que buscan el control. Estas microresistencias sutiles y cotidianas buscan de alguna forma proteger la subjetividad ante la anamapolita institucional. Paralelamente, surge la gestión también del estigma, donde los individuos manejan información sobre su pasado institucional, percibido como un atributo desacreditador para evitar así el juicio y la anticipación del rechazo. En discusión en esta sección vamos a analizar los resultados obtenidos a partir de las entrevistas a profundidad con los participantes. La institucionalización no es meramente protección, es más bien un proceso intricado como una reconfiguración identitaria que abarca dimensiones emocionales, sociales y estructurales. Los relatos analizados señalan el quiebre inicial, la separación de la familia, el ingreso a la institución como un punto de inflexión. También en las recomendaciones recomendamos diseñar estrategias de intervención que no solo se enfoquen en la abstinencia, sino también que integren una mirada amplia sobre los factores sociales, emocionales y vinculares que influyen en las recaídas.
Esto es muy importante porque ayuda a reforzar esas conexiones fuera de la institución mientras estás ahí. Y por otro lado, también se recomienda que las políticas públicas incluyan la fase posterior al retorno como un elemento clave del modelo de seguridad. Aquí está la explicación argumentativa. Bueno, desde un análisis diacrónica se concluye que el sistema de acogimiento en Ecuador ha operado históricamente bajo una estructura de gestión de restos sociales. Esto es, despoja al huérfano de su genealogía original. Sincrónicamente, esta práctica se ha sofisticado mediante una burocracia para sustituir la memoria biográfica por el expediente administrativo. Este es un fenómeno que se materializa en los hallazgos de esta investigación a través de la asignación arbitraria de fechas de nacimiento. Acá tenemos otra explicación argumentativa, donde al comparar trayectorias se concluye que el egresado compite en clara desventaja frente a pares que poseen un hábitos de seguridad heredado de estructuras familiares, mientras él arrastra una disposición a la subordinación que el orfanato inscribió como una norma de supervivencia. También en la presente investigación trasciende la mera descripción de trayectorias de vida para denunciar la existencia de un apartado estatal de disposición biográfica. Al confrontar los hallazgos etnográficos con la teoría crítica, se puede hacer evidente que el sistema de acogimiento en Ecuador, amparado bajo el eufemismo de la protección integral, opera también en realidad como una máquina de anulación ontólica que convierte así al sujeto en un mero expediente administrativo. También es importante recordar esta frase que nos dice Pierre Bourdieu: los límites de nuestras posibilidades no están solo en nosotros, sino también en estructuras sociales que nos rodean. Esta fue nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.